Hola, ¿cómo están distinguidos maestros del Perú entero? Llegamos a esta sesión número 6 del curso de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. Les habla el profesor William Roque Vargas y por fin arribamos ya a las sesiones referidas al diseño de instrumentos de evaluación formativa. Bien, entonces vamos a iniciar con esta sesión que pocas veces se presenta. Generalmente en los cursos, ya sean presenciales o virtuales, generalmente solo se llega a abordar hasta el plan anual o hasta la unidad didáctica. La idea es llegar al diseño de sesiones de aprendizaje y por supuesto al diseño de instrumentos de evaluación formativa. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Pero antes tenemos que entender qué es la evaluación. Y para esto vamos a observar la siguiente lámina que hemos rescatado del DCN y nos parece una conceptualización muy interesante y por supuesto sigue siendo vigente. ¿Qué permite la evaluación al docente? Vamos a ver. Le permite observar, le permite recoger, describir, analizar y explicar información. En el caso del currículo nacional, le permite observar, recoger, describir, analizar, explicar desempeños a través de las evidencias. Por otra parte, la evaluación, ¿qué información importante provee? Provee qué posibilidades tienen los estudiantes, qué necesidades tienen los aprendizajes y finalmente qué logros también tienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, los resultados de la evaluación deben brindar información sobre posibilidades, sobre necesidades y sobre logros de los estudiantes, ¿sí? Se evalúa para mejorar, no se evalúa necesariamente para calificar. La calificación es un aspecto complementario de la evaluación. En esencia, se evalúa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿con qué finalidad se evalúa? Volvemos a lo mismo. Con la finalidad de reflexionar. El docente reflexiona sobre su práctica pedagógica y también reflexiona sobre los procesos de aprendizaje, sobre los logros, necesidades y posibilidades de los estudiantes. Y obviamente también permite valorar, ¿sí? Y ahí ya estaríamos entrando en el tema de la evaluación sumativa, que también es necesaria, ¿no? La evaluación tiene un componente valorativo, ya, tanto cualitativo como cuantitativo. Y finalmente la evaluación nos sirve para tomar decisiones oportunas que van a permitir mejorar la enseñanza del maestro y el aprendizaje del estudiante. Entonces la evaluación es un proceso inherente a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, colegas, se evalúa para mejorar las competencias. Se evalúa para desarrollar competencias. Ese término es clave, colegas. La evaluación formativa desarrolla competencias y la evaluación en su concepción general es para mejorar el desarrollo de las competencias, es para mejorar la enseñanza y también el aprendizaje. Muy bien, aunque me adelanté un poco,
Ahora debemos responder a la siguiente interrogante: ¿qué es la evaluación formativa? Según documentos del Ministerio de Educación, es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Volvemos a los cuadros anteriores, ¿no? En primer lugar, la evaluación formativa es sistemática porque requiere ser planificada, ¿no? Y la idea es recoger información, valorar información, pero para desarrollar la competencia, ¿sí? Entonces la evaluación formativa, su objetivo es desarrollar las competencias. Entonces recordemos que en el marco del currículo nacional, la evaluación está centrado en la evaluación formativa o evaluación de proceso. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? Es un proceso para recoger y valorar información para desarrollar competencias. Muy bien. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué se evalúa? ¿Se evaluará contenidos, capacidades, competencias, desempeños, habilidades? Vamos a ver. ¿Qué se evalúa? Se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje. Entonces está clarísimo, ¿no? Lo que se evalúa son competencias y en este proceso debemos observar, ¿no? La combinación de capacidades, ¿no? Y que también tienen como referente inmediato los estándares de aprendizaje. Y obviamente, ¿no? En una sesión de aprendizaje lo que se evidencia son desempeños que a su vez evidencian el desarrollo de una competencia. Entonces, ¿qué se evalúa? Competencias. Muy bien, pero ¿para qué evaluamos? Ahí tenemos otra interrogante. ¿Para qué evaluamos? ¿Será para poner notas? ¿Será para aprobar y desaprobar? ¿Será para emitir un certificado o llenar en el acta o en el CIAGE? ¿O para jalar a alguien? Ese no es el fin supremo de la evaluación. Si bien la evaluación tiene una dimensión certificadora, una dimensión sumativa, en esencia se evalúa para lo siguiente: para lograr que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje. Y estos estudiantes también puedan tomar conciencia de qué dificultades, qué necesidades y qué fortalezas tienen. Entonces la evaluación es un acto reflexivo que permitirá la autonomía de los estudiantes en referencia a su aprendizaje. ¿Para qué también evaluamos? Para aumentar la confianza de los estudiantes, para que puedan asumir desafíos y aprovechen el error como una oportunidad de aprendizaje, para que comuniquen lo que saben y lo que no. Es decir, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje. ¿Para qué más evaluamos? En el marco de la evaluación formativa. Evaluamos para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Asimismo, brindar diversas oportunidades en función del nivel cognitivo de los estudiantes, ¿no? Entonces se evalúa para atender a la diversidad. Y finalmente, ¿para qué evaluamos? Para retroalimentar permanentemente.
Es decir, se retroalimenta lo que se enseña y debe ser en función a las necesidades, a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En esencia, eh, para eso evaluamos, en el marco de la evaluación formativa. Se evalúa para mejorar, se evalúa para retroalimentar, se evalúa para que el estudiante sea autónomo y tenga oportunidades de aprendizaje. La evaluación es una oportunidad para mejorar y para aprender. Muy bien. Y aquí tenemos el ciclo de la evaluación formativa, esta famosa rueda, que se parece o tiene una relación casi directa con la rueda de los procesos de planificación anual que ya hemos visto anteriormente. Bien, tenemos un inicio, ¿no? Y aquí hay una pregunta, ¿hacia dónde vamos? Es decir, la evaluación es reflexiva. A inicios de la unidad didáctica, ¿no? Incluso a inicios de la sesión, el maestro debe compartir con los estudiantes cuáles son las metas de aprendizaje, ¿no? Es decir, qué aprendizajes queremos lograr en la unidad o qué aprendizajes queremos lograr en la sesión. Es decir, se comparten metas, se comparten propósitos, ¿sí? Por ejemplo, el maestro podría decir, no, hoy aprenderemos a identificar las diferencias entre animales vertebrados e invertebrados. El docente está compartiendo la meta, está compartiendo el propósito. Enseguida, ¿qué debería hacer el docente? También debe clarificar los criterios del logro, es decir, los criterios de evaluación. Es decir, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, para qué se va a evaluar y cuándo se va a evaluar, ¿no? Obviamente también tendré que responderse a la pregunta con qué se va a evaluar, y ahí entra el tema de las evidencias, ¿no? Estimados estudiantes, la evidencia que usaremos para evaluar nuestro propósito será un cuadro de doble entrada donde se anotarán características propias de animales vertebrados e invertebrados, ¿no? Es decir, en este primer momento, hacia dónde vamos, los estudiantes deben ser conscientes de cuáles son las metas, los propósitos de aprendizaje y luego cuáles son los criterios de evaluación. Muy bien. Continuando con el ciclo de la evaluación formativa, tenemos, digamos, el segundo momento o segundo ciclo, no sé cómo llamarlo, y la pregunta es ¿dónde estamos? ¿No? Y esto ya es, digamos, en el desarrollo de la sesión o en el mismo desarrollo de la unidad didáctica. Y en este proceso se recolecta evidencias, se interpreta evidencias y se identifica brechas de aprendizaje, porque una cosa es el propósito que teníamos en un inicio, pero otra ya es la recolección de evidencias. Entonces, el maestro debe tener la capacidad de identificar la brecha entre lo que se propuso y lo que realmente se obtuvo, ¿no? Entonces el maestro recolecta evidencias, interpreta evidencias y también identifica brechas de aprendizaje. Obviamente en este proceso deben participar los estudiantes de manera activa. En el tercer momento tenemos la pregunta ¿cómo seguimos avanzando? Y aquí entra ¿no? la temática de la retroalimentación a los estudiantes. Es fundamental la retroalimentación, ¿sí? Para poder cerrar esta brecha.
de aprendizajes. Entonces, la retroalimentación es en el momento, no se espera otra sesión, a otra unidad, la retroalimentación es en el momento. Se recolecta evidencia, se interpreta y luego se tiene que retroalimentar al estudiante, ¿no? Y esto obviamente va a permitir que el docente ajuste su enseñanza y lo cual va a permitir el cierre de la brecha entre lo que se propuso y lo que me arroja la recolección y la interpretación de evidencias. Entonces, este es el ciclo de la evaluación formativa y bueno, y también tenemos el ciclo de retroalimentación, ¿no? que tiene que ver directamente con ajustar nuestra enseñanza en función a la recolección de evidencias. Muy bien, colegas, entonces es clave este ciclo de la evaluación formativa. Muy bien. Según el currículo nacional, tenemos una propuesta, ¿no?, de cómo se evalúan las competencias. Y tenemos 7 pasos. Primer paso, comprender la competencia a evaluar. Claro, el docente no puede evaluar si antes no comprende la competencia, no comprende el estándar de aprendizaje de un determinado ciclo, si no comprende las capacidades que tiene cada competencia y si no comprende el desempeño de la competencia. Entonces, primero el maestro debe comprender la competencia a evaluar. Paso 2. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Claro, no basta con comprender la competencia, ¿no? Ahora tenemos que analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Por decir, es un maestro que trabaja en 5º grado de primaria. Entonces va a tener que analizar el estándar del 5º ciclo, porque la competencia es a nivel de educación básica regular y el estándar ya es a nivel de ciclo, ¿no? Y los desempeños son a nivel de grado. Entonces, en el paso 2, el docente debe analizar el estándar de aprendizaje del ciclo donde trabaja y obviamente también los desempeños del grado donde trabaja. Paso 3. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. Y acá tendremos que hacer una pregunta. ¿A partir de qué se evalúan competencias? ¿O cómo se evalúan competencias? Y la respuesta es esta. Se evalúa competencias a partir de situaciones significativas. Es decir, las evidencias que nosotros planifiquemos o generemos o seleccionemos deben tener una situación significativa. Se evalúa a partir de situaciones significativas. ¿Sí? Muy bien, paso 4. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Muy bien. En el momento de elaborar, ¿no?, nuestros instrumentos de evaluación, tenemos que tener claros los criterios de evaluación. Por ejemplo, los desempeños se constituyen en criterios de evaluación, ¿sí? Ahora, las capacidades también pueden constituirse en criterios de evaluación. Entonces, tengamos claro, ¿no?, que tenemos que, en este paso 4, utilizar de forma bien clara criterios de evaluación y a partir de estos criterios construir un instrumento. Paso 5. Comunicar a los estudiantes esos criterios de evaluación. Claro, habíamos dicho en el
cuadro anterior, ¿no? Clarificar criterios del logro. Entonces nosotros tenemos que, como docentes, comunicar a los estudiantes cómo, cuándo, cómo, para qué van a ser evaluados y con qué, obviamente, ¿no? Paso 6, valorar el desempeño actual del estudiante a través ¿no? de una evidencia, a través de un instrumento. Hay que valorar el desempeño del estudiante. Quizás sea un desempeño C, un B, un A, un AD. Y en función a este paso 6, en función a esta valoración, finalmente, en el paso 7, tenemos que retroalimentar a los estudiantes a la luz de las evidencias y ajustar nuestra enseñanza. Entonces, estos son los 7 pasos para evaluar competencias según nuestro currículo nacional. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta que ya nos acerca al objetivo principal de estas últimas sesiones de este curso virtual. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación formativa? Bueno, en realidad hay muchos instrumentos de evaluación formativa, pero las que vamos a presentar son las que sugiere, digamos, el Ministerio de Educación usemos con mayor constancia, ¿no? Tenemos la rúbrica de evaluación, ¿sí? Tenemos la escala de valoración. Tenemos la lista de cotejo y el registro auxiliar. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar estos 4 instrumentos de evaluación formativa. Bien, vamos a entrar a la rúbrica de evaluación, pero tenemos que entender que para trabajar con la rúbrica de evaluación, primero tenemos que entender niveles de logro, ¿sí? Y básicamente en la educación básica es oficial el uso de 4 niveles de logro. Ya, entonces una primera idea es que las rúbricas trabajan directamente con niveles de logro. Y estos son los niveles oficiales, digamos, de niveles de logro del Ministerio de Educación, que de paso van a ser ya universales, tanto para inicial, primaria y ahora para secundaria. Tenemos el nivel C o en inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. Nivel B o en proceso, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Nivel A o nivel esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. A ver, los desempeños programados para cada grado o para cada año de la educación básica llegan a nivel esperado, porque son los desempeños esperados para el grado. Entonces, un estudiante que cumple todos los desempeños de un determinado grado, a lo máximo su nivel, digamos, de calificación sería nivel A. Mucho cuidado, maestros, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos el nivel AD o nivel destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Un ejemplo,
tenemos un estudiante de cuarto grado de primaria y este estudiante demuestra desempeños superiores al cuarto grado, demuestra desempeños del quinto grado. Entonces, a este estudiante sí se le va a considerar en nivel AD. Entonces, tengamos cuidado en el uso de estos niveles de logro. Pero volviendo al tema de la rúbrica, una primera idea para el diseño de las rúbricas es que las rúbricas se construyen, se trabajan con niveles de logro. En este caso, el Ministerio de Educación ya nos da estos 4 niveles de logro y son con los cuales deberíamos trabajar las rúbricas. Muy bien, pero ¿qué es una rúbrica de evaluación? Es un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño. Bien, ¿sí? Es una matriz de valoración que facilita la calificación del desempeño de los estudiantes. Ya vamos a ver qué tiene que ver la rúbrica de evaluación con la matriz de valoración. Muestra los diferentes niveles de logro, de aprendizaje que pueden alcanzar los estudiantes, por supuesto. Aquí están los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar los estudiantes. Y finalmente, la rúbrica de evaluación posibilita la autoevaluación, la coevaluación y también la heteroevaluación, por supuesto. Entonces, la rúbrica de evaluación, digamos, es el instrumento más confiable, más rico para evaluar competencias y que también está centrado en el enfoque de la evaluación formativa. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuántos tipos de rúbricas hay? ¿No? Y aquí está la respuesta. Tenemos la rúbrica holística, ¿sí? Que es una rúbrica que evalúa de forma global, ¿sí? Y bueno, y tenemos la rúbrica analítica, ¿sí? Que evalúa pero por partes, ¿no? Es decir, la rúbrica analítica tiene varios criterios por separado. En cambio, la holística tiene un criterio global. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tipos de rúbricas tenemos? Holística y analítica. Vamos a ver ahora la rúbrica holística. ¿Sí? Muy bien, una rúbrica tiene un rubro o aspecto, de ahí viene el nombre de rúbricas, ¿no? En caso de la rúbrica holística es general, ¿no? Es global, ¿no? En este caso, por ejemplo, para utilizar la rúbrica holística se consideran como rubros o como aspectos las capacidades, ¿sí? Bueno, la rúbrica holística también tiene niveles de logro en inicio, en proceso, esperado y destacado, ¿sí? Entonces, una primera idea, colegas, es que la rúbrica holística, ¿no? Como habíamos dicho, que evalúa la totalidad. En este caso, la rúbrica holística va a evaluar capacidades, ¿no? El rubro o el aspecto que puede considerarse en una rúbrica holística son las capacidades, ¿no? Y también esta rúbrica holística nos podría incluso servir para evaluar una unidad didáctica. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de rúbrica holística. La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, esto es en matemática. La capacidad es representar datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
Y el desempeño representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráficos de barras verticales eh, simples sin escala. Muy bien. Y aquí ya tenemos ¿no? El desempeño, ¿no? Miren, el desempeño ya está, digamos, precisado, si vale el término, por niveles de logro. En inicio, representa las características y el comportamiento de los datos cualitativos de una población en forma desproporcionada. Evidencia dificultades para establecer relación entre las coordenadas de las variables para representar el gráfico de barras verticales. Nivel B. Representa con apoyo del grupo las características y el comportamiento de los datos cualitativos de una población a través de gráfico de barras verticales simples, sin escala. Nivel A, o satisfactorio, representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráfico de barras verticales simples sin escalas. Destacado AD. Orienta, apoya a su equipo al representar las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráficos de barras verticales simples y sin escalas. Entonces, esta es una rúbrica holística, ¿no? Tenemos como criterio, ¿no?, la competencia, y fundamentalmente tenemos como criterio la capacidad, ¿no? Y esta capacidad, ¿no?, digamos, se visualiza a través del desarrollo de este desempeño, ya sea en nivel C, en nivel B, en nivel A o en nivel AD. Entonces, la rúbrica holística, colegas, tiene como aspecto, como rubro, la capacidad. ¿Listo? Es general, es global. Muy bien. Y acá tenemos otro ejemplo de rúbrica holística, ¿no? La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. La evidencia se elabora un gráfico de barras a partir de datos recopilados y organizados en tablas de frecuencia simple. Lee y explica la información que observa, indica frecuencias y compara datos. Entonces tenemos la capacidad, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, y tenemos los niveles de logro en inicio, en proceso, esperado y destacado. Bien, creo que ha quedado claro, ¿no?, que las rúbricas holísticas son globales, son holísticas, ¿no?, y que tiene fundamentalmente como rubro, como aspecto, las capacidades, y estas capacidades se evidencian a través de un desempeño. Muy bien. Y que bueno, estas rúbricas holísticas también me pueden servir para evaluar una unidad didáctica, es decir, los aprendizajes de una unidad didáctica. Muy bien. Ahora sí, vamos a presentar la otra rúbrica, la rúbrica analítica, ¿sí? Y esta rúbrica analítica tiene los siguientes aspectos o rubros. Bueno, esto es un ejemplo. Ya tenemos habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición. Los niveles de logro tenemos en inicio, en proceso, esperado y logrado. Muy bien, entonces la rúbrica analítica tiene como rubro o aspecto fundamentalmente los desempeños, ¿sí? Bien, no aparece aquí. Anotamos eso, por favor. El rubro o aspecto de la rúbrica analítica en esencia son
los desempeños. Y estos desempeños obviamente se van a modelizar a través de habilidades, a través de procesos y a través de condiciones, ¿no? Entonces digamos que la rúbrica analítica se usa eh, con mayor propiedad en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, porque en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje desarrollamos desempeños desarrollamos desempeños para evaluar competencias. Entonces la rúbrica analítica básicamente se utiliza en la sesión de aprendizaje y su rubro o aspecto son los desempeños que a su vez se pueden observar a través de habilidades, procesos y condiciones. A ver, en cambio, la rúbrica holística, su rubro o aspecto fundamental eran las capacidades, ¿no? Y si bien se pueden utilizar también en las sesiones de aprendizaje, digamos, se acomoda más para evaluar desempeños, para evaluar aprendizajes a nivel de una unidad didáctica. Y la rúbrica analítica, su rubro o aspecto fundamentalmente son los desempeños y se utilizan en esencia en las sesiones de aprendizaje. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de rúbrica analítica, ¿no? Como ven, miren, la rúbrica analítica tiene varios criterios, ¿no? Son criterios ya específicos. Por algo es analítica. En este caso, por ejemplo, de un desempeño referido a producción de textos, los aspectos a evaluar son la coherencia, ¿sí? La organización textual, la relación entre ideas y el uso de vocabulario. Y también tiene sus niveles de logro en inicio, en proceso, esperado y destacable. Y obviamente tiene su descriptor, que nace obviamente de un desempeño. Muy bien. Y ahora vamos al otro instrumento, las escalas de valoración o la escala de valoración que tiene que ver mucho con la rúbrica. Ojo. A ver, vamos a ver qué es la escala de valoración. Pero recordemos, el instrumento fundamental de la evaluación formativa es la rúbrica de evaluación. Ahora tenemos otros dos instrumentos que, digamos, acompañan a la rúbrica de evaluación. Y este instrumento de escala de valoración tiene relación directa con la rúbrica y vamos a ver por qué. A ver, la escala de valoración es un instrumento de evaluación que permite obtener, ojo, el valor del nivel de logro de todos y cada una de los estudiantes con respecto de los desempeños evaluados, el mismo que se puede describir con la rúbrica. Una primera idea. La rúbrica de evaluación en esencia es individual. Sí, ya sea holística o ya sea analítica, la rúbrica de evaluación es individual y describe el nivel del logro por estudiante. En cambio, la escala de valoración ya va a permitir ver el nivel de logro de todos los estudiantes de un aula. Es decir, de la rúbrica la vamos a pasar a la escala de valoración. La rúbrica era individual, la escala es plural, digamos grupal. Entonces, digamos, la rúbrica es el primer instrumento a nivel individual donde recogemos información y esta la vamos a vaciar en la escala de valoración. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Permite identificar la frecuencia
o la intensidad de la conducta o desempeño a observar, o los niveles de aceptación frente a un desempeño, por supuesto. Al tener los resultados de todos los estudiantes, vamos a poder ver la intensidad, la frecuencia,